Hola, vamos a calcular ahora, vamos a ver cómo se calcula el tamaño de la muestra cuando nosotros lo que queremos es cometer un determinado error, ver qué tamaño de muestra tenemos que coger. Por tanto, nosotros nos vamos a la fórmula del error máximo admisible, que era esta. En esta fórmula nosotros vamos a tener de dato cuál es el error. El z alfa medio nosotros lo vamos a poder calcular, la desviación típica nos la va a dar y lo que nosotros, el dato desconocido va a ser la n. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer va a ser de esta fórmula despejar cuál es la n. Pasaríamos, ya que está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando, el error pasaría dividiendo y luego tendríamos que elevar al cuadrado para saber cuál es el tamaño de la muestra. Podría daros una fórmula donde el tamaño de la muestra, pero yo creo que no es necesario aprenderse más fórmulas, sabiendo que se despeja de esta fórmula el tamaño de la muestra y ya estaría. Un ejemplo es el siguiente. Una empresa quiere estimar cuál es el tiempo empleado en llegar al centro de trabajo de sus trabajadores. Si la variable que mide el tiempo sigue una distribución normal, es decir, nosotros la variable que queremos estudiar es el tiempo que los trabajadores tardan en llegar a su trabajo, tiempo de los trabajadores en llegar al trabajo. Pues nos dice que es una variable aleatoria que se distribuye mediante una distribución normal cuya desviación típica nos dice que son 15 minutos. Nos preguntan por cuál es el tamaño muestral, es decir, la duda es qué tamaño de muestra tenemos que tomar para que podamos estimar el tiempo en llegar al trabajo con un error menor, es decir, nosotros queremos que el error sea más pequeño de 5 minutos, es decir, no queremos cometer demasiado error. Con un nivel de confianza, es decir, 1 menos alfa, queremos que sea el 90%, por tanto 1 menos alfa queremos que sea de 0,9. Bueno, pues nosotros nos fijamos en el dato clave, que el dato clave es que el error tiene que ser más pequeño que 5. Por tanto, si nosotros vemos la fórmula del error, el error máximo admisible era el z alfa medios por la desviación típica entre la raíz cuadrada de n. Por tanto, vamos a calcular cuál sería el z alfa medios en este caso. Volvemos a hacer otra vez lo mismo. Nosotros tenemos la distribución normal 0,1. Aquí tenemos el 0. Nosotros queremos calcular el valor de z alfa medios. Nosotros queremos, por aquí estaría el menos z alfa medios. Queremos que el área comprendida entre el menos z alfa medio y el z alfa medios, nosotros queremos, como el nivel de confianza es del 90%, nosotros queremos que esa área ocupe el 90%. Por tanto, si esa área ocupa el 90%, nos quedaría un 10% restante para las otras dos colas. Por tanto, a este lado tendríamos un 5% y a este otro lado tendríamos otro 5%. Como en la tabla de la distribución normal nos da la probabilidad de que la variable sea menor que un cierto valor, es decir, nos da toda el área verde, pues nosotros lo que tenemos es que la probabilidad de que la variable aleatoria normal 0,1 sea menor que este valor va a ser 0,9 más 0,05, es decir, el 90% más el otro 5% de la cola. Esto nos da de resultado 0,95. Por tanto, nosotros sabemos cuál es el resultado del área. ¿Cómo podemos calcular el z alfa medios? Pues nos vamos a la tabla de la distribución normal, que la tenemos por aquí, y en esa tabla de la distribución normal nos está dando cuál es el resultado de esa área. Entonces nosotros tenemos que buscar en los resultados el valor 0,95. Si no estuviera ese valor exacto, pues buscaríamos el valor más pequeño y el valor más grande. Si os dais cuenta, aquí tenemos el valor 0, se pasa de 0,95, por tanto tendremos que coger este valor y el anterior. Este valor viene, si nos fijamos en la tabla, ese valor viene del 1,65. Ahí tendríamos el valor
1,65. Vamos a apuntar por aquí. En el otro lado he hecho demasiado grande la tabla de la distribución normal. Entonces tendríamos el z alfa medios va a ser 1,65 más el otro valor, el valor más pequeño, el que se queda más bajo, lo voy a pintar de rosa, el que se queda más bajo sería este. Este valor viene del 1,64. Pues entonces va a ser 1,65 más 1,64 dividido entre 2. Por tanto, este va a salir el 1,645. Ese sería el valor de z alfa medios. Vale, pues entonces nosotros nos vamos a la fórmula del error. El error sería 1,645 por la desviación típica, que es 15, dividido entre la raíz cuadrada de n, que en este caso no lo sabemos. Este sería el error que vamos a cometer en esta estimación. Nosotros queremos que este error sea más pequeño de 5. Bueno, pues de lo que se trata ahora es de despejar la n. Bueno, para despejar la n, en primer lugar, haríamos esta multiplicación. Sabéis que ahí debajo hay un 1. Al final sería 1,645 por 15. Lo voy a hacer así paso a paso por si hay alguien que se pierde. Vosotros os podéis saltar los pasos que queráis. Entonces la raíz de n, como queda dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. Sabemos que es un número positivo, por lo que no cambia la desigualdad, porque esto en sí no es una ecuación, es una inecuación. Pero en las inecuaciones, cuando multiplicamos o dividimos por números positivos, la desigualdad no cambia. Y raíz de n sabemos que es un número positivo, con lo cual no hay problema. Ahora, para despejar raíz de n nos estorba el 5, pues el 5 que está multiplicando pasaría dividiendo. Nos quedaría que la raíz de n es mayor que 1,645 por 15. Podríamos haber hecho esa operación antes, pero yo la voy a dejar así hasta el final. Y ahora para despejar la n, pues para despejar la n lo único que nos quedaría sería elevar al cuadrado ambos miembros, porque al elevar al cuadrado se va la raíz con el cuadrado y entonces nos queda que la n tiene que ser mayor que esa cantidad. Cogemos la calculadora, 1,645 por 15 entre 5 y lo elevamos al cuadrado. Nos da 24,35. Por tanto, el tamaño de la muestra tiene que ser mayor que 24,35. Como el tamaño de la muestra es un valor exacto, no puede ser 24,35, pues el tamaño de la muestra debe ser mayor o igual que 25. Eso significa que si nosotros queremos tener un error de 5 minutos en nuestra estimación, pues como mínimo la muestra que tomemos tiene que ser de tamaño 25. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Un saludo.